Mi nombre es Ricardo Montenegro, y la noche en que mi vida se rompió en 1000 pedazos no fue cuando perdí a mi esposa, sino en una fiesta en mi propia casa, rodeado de gente que creía respetar. Fue una noche de trajes caros y sonrisas falsas, donde el sonido de las copas de cristal chocando se detuvo de golpe, dejando un silencio tan pesado que podías oír el latido del corazón de cada invitado. En ese silencio mi cuñada Verónica con una sola frase destruyó a la única persona que había logrado traer un poco de luz a la oscuridad de mi hogar. Mi hijo, en su inocencia, le dio el arma, y ella no dudó en usarla para ejecutar públicamente a una mujer indefensa. Esa noche aprendí de la peor manera que la maldad más pura a menudo se viste de seda y bebe el champán más caro, mientras te sonríe directamente a los ojos. La mujer que Verónica humilló se llamaba Lucia. No era una de esas niñeras con títulos y recomendaciones que había contratado y despedido por docenas. Lucia había llegado a mi casa como empleada de limpieza, una mujer callada y de mirada serena que se movía por los pasillos como una sombra. La ascendía cuidadora de mi hijo, Leo, por pura desesperación. Desde la muerte de su madre, mi niño se había apagado. Con poco más de un año, había dejado de balbucear, de sonreír, de llorar. Sus ojos, enormes y tristes, parecían mirar a través de las personas. Los mejores médicos del país no sabían qué hacer. Pero Lucia, con sus canciones de cuna antiguas y sus teatros de sombras en la pared, empezó a obrar un milagro silencioso. Verónica, sin embargo, nunca la vio como algo más que la empleada. Una presencia insignificante que manchaba el lujo de la mansión. Aquella noche, la mansión estaba repleta de socios, inversores y la élite de la ciudad. Yo sostenía a Leo en brazos, un trofeo para demostrar que, a pesar de la tragedia, la familia Montenegro seguía siendo fuerte. Quería que vieran al heredero. Lucia estaba a mi lado, por orden mía, porque Leo se ponía inquieto si no la sentía cerca. Mientras hablaba con un grupo de empresarios, ocurrió lo impensable. Leo, que nunca interactuaba con nadie, que se encogía ante cualquier caricia, estiró sus bracitos con una curiosidad que no le había visto en un año. No fue hacia mí. Fue hacia Lucia. Sentí un pinchazo de orgullo, pensando que mis invitados verían el progreso. Pero su pequeña mano no buscó un abrazo. Se aferró con la fuerza de un bebé al cabello de Lucia y tiró. La peluca castaña se desprendió y cayó al suelo de mármol con un sonido sordo, revelando su secreto a más de 100 pares de ojos. El silencio fue instantáneo, brutal. Bajo las luces brillantes del gran salón, la cabeza de Lucia quedó expuesta. Su cabello, ralo y frágil, apenas comenzaba a crecer, delatando una batalla que había librado en secreto, una lucha contra una enfermedad que yo ni siquiera sospechaba. La vi temblar. Su rostro pálido de repente mientras sus manos subían instintivamente para cubrir su vulnerabilidad. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, antes de que yo pudiera procesar la escena, la voz de Verónica, afilada como un cuchillo, cortó el aire. «Dios mío, Ricardo», exclamó con un desprecio teatral que helaba la sangre. «¿Qué clase de persona enferma has puesto cerca de mi sobrino? Debe ser contagiosa». La humillación fue total, calculada y ejecutada a la perfección frente a todo mi mundo. Y yo me quedé paralizado. Lo confieso con una vergüenza que todavía me quema por dentro. Mi primer instinto no fue defender a Lucia. Mi primer pensamiento fue el escándalo, el bochorno frente a mis socios. Vi las miradas de lástima, de morbo, de juicio. Por un instante eterno, vi a Lucia no como la mujer que estaba sanando a mi hijo, sino como el centro de un problema que manchaba mi reputación. Vi el triunfo en los ojos de Verónica y la devastación en los de Lucia, y no hice nada. Me quedé quieto, un cobarde vestido con un traje de miles de dólares, mientras la dignidad de una mujer buena era pisoteada en mi propia casa. Ese preciso momento, no solo cambió la vida de Lucia, fue el golpe que me despertó, el que me obligó a ver la miseria que se escondía detrás de mi fortuna. Esa noche, mientras veía a Lucia recoger su peluca del suelo con una dignidad que yo no merecía presenciar, mi mente no se quedó en ese salón. Viajó 30 años atrás, a un lugar que olía a tierra mojada y a cemento fresco. Yo no nací en una mansión de mármol, mi cuna fue el andamio, mi canción de cuna el sonido de la mezcladora. Mis manos, que esa noche sostenían una copa de coñac carísimo,
aprendieron a trabajar con ladrillos y argamasa antes que a firmar contratos. Crecí viendo a mi padre llegar a casa con la espalda rota y el orgullo intacto, enseñándome que el único capital verdadero de un hombre es su palabra y la fuerza de sus brazos. Esa noche, me di cuenta de que había vendido ese capital por un puñado de billetes que no podían comprar ni un gramo de decencia. Mi historia con Elena, mi difunta esposa, no empezó en un club de campo. La conocí en una obra. Ella era la hija del capataz. Me traía un vaso de agua fresca al mediodía, y en sus ojos no veía al peón cubierto de polvo, veía al hombre que soñaba con construir algo más que paredes. Su sonrisa era el único lujo que yo conocía. Fue ella quien me animó a estudiar por las noches, a aprender de planos y presupuestos. Tú tienes la visión, Ricardo, me decía, solo te falta la herramienta. Ella creía en mí cuando yo solo era un proyecto a medio construir, un cimiento sin nada encima. Verónica, su hermana, siempre me miró por encima del hombro, como si fuera una mancha en el historial de su familia, un obrero con demasiadas aspiraciones. Recuerdo una tarde, sentado sobre los cimientos de nuestra primera casa, una casita modesta que construí con mis propias manos los fines de semana. El sol se ponía y pintaba el cielo de naranja. Le tomé la mano, áspera por el trabajo, y le hice una promesa. Un día, Elena, te construiré un castillo. Un lugar tan grande y seguro que ninguna tormenta podrá tocarte. No hablaba de riqueza, hablaba de protección, de darle la vida que su padre nunca pudo. Ella se rió y me dijo que su castillo era cualquier lugar donde yo estuviera. Durante años esa promesa fue mi motor, mi combustible, pero en algún punto del camino, olvidé la razón, y me obsesioné con el tamaño del castillo, sin darme cuenta de que mientras más altos eran los muros, más sola se sentía ella dentro. Los primeros años fueron una lucha constante. Trabajaba de sol a sol en mi pequeña empresa constructora. Llegaba a casa tan cansado que a veces me quedaba dormido en la mesa, con el plato de comida a medio terminar. Elena nunca se quejó. Me quitaba las botas llenas de barro, me arropaba en el sofá y se quedaba a mi lado en silencio. Ese era el amor que nadie vio. No eran los regalos caros ni los viajes exóticos que vinieron después. Era su presencia silenciosa, su fe inquebrantable en el hombre que volvía a casa cada noche, oliendo a esfuerzo, y no a perfume de diseñador. Era un sacrificio compartido, una sociedad basada en sueños de ladrillo y cemento, no en acciones de la bolsa. Nuestro primer gran contrato fue para construir un pequeño edificio de apartamentos. El día que recibí el pago sentí que podía tocar el cielo. No fuimos a un restaurante elegante para celebrar. Compramos una pizza, y nos sentamos en el suelo de nuestro pequeño salón, planeando el futuro. Ese dinero no significaba lujos, significaba seguridad. Significaba poder contratar a un par de hombres más, comprar una camioneta de segunda mano. Esa noche, bailamos en la sala al son de una vieja radio, y en ese momento, éramos los reyes del mundo. Un mundo que cabía en 60 metros cuadrados, pero que estaba lleno de un amor que la mansión de 1000 metros nunca llegó a conocer. Con el éxito, empecé a cambiar. El Ricardo que llegaba cubierto de polvo fue reemplazado por el señor Montenegro, el que vestía trajes a medida y asistía a reuniones interminables. Empecé a pasar más tiempo en oficinas que en obras. El sonido de los teléfonos reemplazó al de los martillos. Me convencí a mí mismo de que lo hacía por ella, por nuestro futuro. Es por nosotros, Elena, le decía cuando cancelaba una cena o me perdía un aniversario. Creía que cada cheque que firmaba era una prueba de mi amor, pero cada ausencia era una grieta en los cimientos de lo que habíamos construido juntos. Estaba tan ocupado levantando un imperio que no me di cuenta de que estaba demoliendo mi hogar. Elena empezó a apagarse lentamente. La alegría en sus ojos fue reemplazada por una melancolía que ningún vestido caro podía ocultar. Intenté llenar su vacío con cosas materiales, coches, joyas, viajes a lugares que solo veíamos en postales. Pero ella no quería un collar de diamantes, quería una tarde de domingo en el parque. No quería una cena en París, quería que yo estuviera en casa para cenar. Verónica, por supuesto, alimentaba esa superficialidad. Anímala, Ricardo. Cómprale algo bonito,
me aconsejaba mientras la veía disfrutar de la fortuna que yo amasaba y que a mi esposa le era indiferente. Verónica nunca entendió que la tristeza de su hermana no se curaba con dinero, sino con tiempo, el único recurso que yo había dejado de tener para ella. El nacimiento de Leo fue tardío, casi un milagro. Yo tenía más de 40 años. Para mí, él era la culminación de todo mi esfuerzo, el heredero del Imperio Montenegro. El día que nació, sentí un orgullo inmenso. Había construido un legado para mi hijo, pero para Elena Leo era algo mucho más simple y profundo. Era la oportunidad de recuperar un poco de la intimidad que habíamos perdido. Ella se volcó en él con una devoción total. Su mundo se redujo a la habitación del bebé, a sus canciones de cuna, a su risa. Y yo, una vez más, me convertí en un espectador. El hombre que pagaba las cuentas, pero que no sabía cómo calmar el llanto de su propio hijo. Recuerdo una noche en particular. Entré en la habitación de Leo y la escena me golpeó como un ladrillo. Elena estaba sentada en la mecedora, con el niño dormido en sus brazos, y le cantaba una canción de cuna en voz baja. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba su rostro. Había una paz en esa habitación, una plenitud que el resto de la casa no tenía. Me quedé en el umbral, sintiéndome como un intruso. Quería entrar, sentarme a su lado, ser parte de ese momento. Pero no supe cómo. Me sentí torpe, fuera de lugar. Así que di media vuelta y volví a mi despacho, a refugiarme en los números y los contratos, el único lenguaje que ya entendía. La influencia de Verónica creció a medida que yo me distanciaba. Se convirtió en la confidente de Elena, llenando el vacío que yo dejaba. Pero su compañía era tóxica. La convencía de que necesitaba mantener un estatus, organizar fiestas, codearse con la gente correcta. Nuestra casa se llenó de extraños con sonrisas falsas, gente que me adulaba por mi dinero y a la que yo despreciaba en silencio. Elena lo hacía por complacerme, o eso creía yo. Ahora sé que lo hacía por desesperación, intentando encontrar un propósito en el castillo dorado y vacío que yo le había construido, un castillo que se había convertido en su prisión. Luego vino el accidente. Una noche lluviosa, un conductor ebrio. Así de simple, así de brutal, mi mundo se vino abajo. Todo el dinero, todo el poder, todos los edificios con mi nombre no sirvieron para nada. No pude protegerla. Mi promesa, aquella que le hice sobre unos cimientos polvorientos, se hizo añicos. El castillo que construí para mantenerla a salvo se convirtió en su tumba. En el funeral, mientras Verónica lloraba a gritos para que todos la vieran, yo no pude derramar una sola lágrima. Estaba hueco, paralizado por la culpa. Había pasado tantos años construyendo un futuro, que me había olvidado de vivir el presente con la única persona que le daba sentido. Después de su muerte, la mansión se volvió insoportablemente silenciosa. Era un silencio denso, pesado, solo roto por la ausencia de sonido de mi hijo. Leo se había encerrado en su propio mundo, un lugar al que yo no tenía acceso. Intenté arreglarlo como arreglaba todo lo demás, con dinero. Traje a los mejores pediatras, psicólogos, terapeutas, llené su habitación con los juguetes más caros y sofisticados. Pero nada funcionaba. El niño simplemente existía, con sus grandes ojos tristes fijos en un punto invisible. Yo era un completo fracasado como padre. Un constructor que no sabía cómo reparar el corazón roto de su propio hijo. Unos meses después, habría sido el primer cumpleaños de Leo si Elena estuviera viva. Decidí que debía hacer algo. Un gesto de normalidad. Compré un complicado coche de juguete que había que montar pieza por pieza. Pasé toda la noche en el suelo de su habitación, rodeado de tornillos e instrucciones que no entendía. Mis manos, acostumbradas a levantar vigas de acero, temblaban de frustración mientras intentaba encajar pequeñas piezas de plástico. Cuando por fin lo terminé, al amanecer, se lo presenté a Leo con un orgullo ridículo. Él ni siquiera lo miró, se quedó en su cuna, en silencio, como si yo y mi estúpido coche no existiéramos. Fue la humillación más profunda que había sentido hasta entonces. Esa noche, en la fiesta mientras Verónica lanzaba su veneno, todo este pasado se agolpó en mi cabeza. Vi al joven que le prometió un castillo a su esposa, al hombre que sacrificó su tiempo por el éxito, al viudo que no supo consolar a su hijo.
Y vi en Lucia una dignidad silenciosa que me recordó a la de Elena en sus últimos años. Una fortaleza que no venía del dinero ni del poder, sino de algo mucho más profundo. La crueldad de Verónica no solo atacó a Lucia, fue un espejo que me mostró el monstruo en el que me había convertido. Un hombre que permitía que la maldad floreciera bajo su propio techo. Me di cuenta de que mi parálisis no era solo por el escándalo social, era la parálisis de un hombre que se enfrenta a la verdad de su vida en un solo instante. Había construido un imperio sobre cimientos podridos de negligencia y orgullo. Había traicionado mi propia historia. Al muchacho de manos callosas que solo quería construir un hogar seguro. Esa noche, la peluca de Lucia no fue lo único que cayó al suelo. También cayó la fachada del gran Ricardo Montenegro, revelando al hombre que había fracasado en todo lo que de verdad importaba. Como esposo, como padre, y finalmente, como ser humano. El silencio en ese salón no era solo ausencia de ruido, era un juicio, y yo era el acusado principal. Mi crimen no fue contratar a Lucia, mi crimen fue haberme vuelto ciego. Ciego al dolor de mi esposa, ciego a la soledad de mi hijo, y ciego a la bondad que tenía justo delante de mis narices. Verónica solo fue el detonante, la voz cruel que dijo en alto todo lo que yo me negaba a ver. En ese instante, supe que algo tenía que cambiar de forma radical. Ya no se trataba de mi reputación o de mis negocios. Se trataba de recuperar el alma que había vendido pieza por pieza, a cambio de un éxito que ahora me sabía a cenizas. Después de que el último invitado se marchó, con la excusa clavada en la boca como una espina, la mansión quedó sumida en un silencio que pesaba más que cualquier grito. El eco de la risa falsa y el tintineo de las copas había sido reemplazado por un vacío monumental. Caminé por el gran salón, viendo los restos de la fiesta. Servilletas arrugadas, copas a medio beber, una vida de lujo expuesta como una herida abierta. Lucia se había desvanecido. No la vi irse, pero su ausencia era tan palpable como el frío del mármol bajo mis pies. Me senté en el primer escalón de la gran escalera, el mismo lugar donde Elena y yo habíamos soñado con ver a nuestros futuros hijos bajar corriendo en la mañana de Navidad. Esa noche, ese escalón se sintió como el banquillo de los acusados. Y mi único juez era el fantasma de la promesa que le había roto a ella, y a mí mismo. Verónica no se disculpó. Por supuesto que no. La encontré en la biblioteca, sirviéndose un brandy con una mano que no temblaba en lo más mínimo. Su rostro no mostraba arrepentimiento, sino una especie de satisfacción fría y calculada. «Era necesario, Ricardo», dijo sin siquiera mirarme, mientras agitaba el líquido ámbar en su copa. La gente estaba empezando a hablar. ¿Una empleada con tanto poder sobre tu hijo, sobre ti? Estaba protegiendo el nombre de esta familia, el nombre de mi hermana. Cada palabra era una daga envuelta en seda. No estaba defendiendo a Elena. Estaba usando su memoria como un arma para justificar su propia crueldad. En ese momento, entendí que la batalla no había terminado en el salón. Apenas estaba comenzando. Y el campo de batalla sería mi propia casa, mi propia vida. A la mañana siguiente, Lucia no bajó de su habitación. La cocinera me dijo que se había encerrado y no respondía. Subí las escaleras con el corazón en un puño, sintiendo el peso de cada escalón. Toqué su puerta suavemente. «Lucia, soy yo, Ricardo». «Silencio. Por favor, abre. Necesitamos hablar». Nada. Me quedé allí parado, impotente, sintiéndome como un extraño frente a una puerta cerrada en mi propia casa. Era el mismo sentimiento de inutilidad que tuve frente a la cuna de Leo durante meses. El dinero podía comprar la mansión, los muebles, los trajes caros, pero no podía comprar el perdón ni abrir una puerta cerrada por la humillación. Me di cuenta de que mi cobardía de la noche anterior había construido un muro entre nosotros. Un muro mucho más sólido que cualquiera de los que yo había levantado con ladrillos y cemento en mi vida. Los días que siguieron fueron una especie de guerra fría y silenciosa. Verónica se movía por la casa como si fuera la nueva dueña, dando órdenes al personal, reorganizando los muebles del salón, para darle un aire más alegre. Cada cambio era un recordatorio de su victoria, una forma de borrar cualquier rastro de la pequeña normalidad que Lucia había logrado construir. Empezó a invitar a sus amigas a tomar el té por la tarde,
llenando el silencio de la casa con sus risas agudas y sus conversaciones vacías sobre moda y escándalos sociales. Yo me encerraba en mi despacho, escuchando sus voces a través de la puerta, sintiéndome un exiliado en mi propio reino. El abandono no fue súbito, fue una ocupación lenta y metódica de mi espacio, de mi vida, orquestada por la hermana de la mujer que amé. El teléfono dejó de sonar con la misma frecuencia. Socios con los que tenía almuerzos semanales de repente tenían agendas complicadas. Amigos de la familia que solían llamar para saber cómo estábamos Leo y yo, simplemente desaparecieron. Verónica, con su versión de los hechos, había pintado un cuadro de mí como un hombre inestable, cegado por una empleada manipuladora y enferma. Un día, llamé a un viejo amigo Alberto para invitarlo a cenar. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Ricardo, me dijo con una voz extraña, quizás no sea el mejor momento. La gente está preocupada por ti. No necesitaba decir más. La humillación de Lucia se había convertido en mi estigma. Me estaban aislando, no por lo que hice, sino por lo que no hice. Echar a la mujer que mi cuñada había sentenciado públicamente. La silla vacía en la mesa del comedor se convirtió en un símbolo. Antes, aunque solo fuéramos Leo en su silla alta y yo, la presencia de Lucia cerca, asegurándose de que el niño comiera, llenaba el espacio. Ahora, Verónica a veces se unía a mí para cenar, sentándose en el lugar de Elena, y me hablaba de sus planes para Leo. Necesita una institutriz de buena familia, Ricardo, alguien que le enseñe francés desde pequeño. Es lo que Elena hubiera querido. Usaba el nombre de mi esposa como un escudo para cada una de sus ambiciones. Cada bocado de comida se me hacía un nudo en la garganta. Estaba cenando con la enemiga, y ella ni siquiera se molestaba en ocultar sus intenciones bajo una capa de sutileza. El abandono se sentía así, estar rodeado de gente y sentirse completamente solo. Una tarde, encontré a Verónica en la habitación de Leo. Había despedido a la enfermera temporal que yo había contratado y estaba intentando darle de comer al niño. Leo tenía la boca cerrada con fuerza, girando la cabeza de un lado a otro, con una angustia silenciosa en sus ojos. Verónica, frustrada, le hablaba con un tono falsamente dulce que sonaba a metal oxidado. «Vamos, mi amor, abre la boquita para tía Verónica». Al verme, su rostro se endureció. Esta mujer, Lucia, lo ha malcriado. Ahora no acepta comida de nadie más. ¿Ves el daño que ha hecho? No veía el daño de Lucia, veía la desesperación de mi hijo, que extrañaba la única fuente de consuelo que había conocido desde la muerte de su madre. Y yo, una vez más, me quedé sin palabras, viendo cómo culpaban a la víctima. El cumpleaños de Elena se acercaba. Siempre había sido un día sagrado para mí. Solíamos pasarlo solos, en un pequeño restaurante junto al mar donde tuvimos nuestra primera cita. Este año, Verónica insistió en organizar una pequeña reunión familiar para honrar su memoria. Será bueno para ti, Ricardo, estar rodeado de gente que la quería. Acepté, pensando tontamente que podría ser un gesto de paz. Pero la reunión fue una farsa. Sus amigos y algunos parientes lejanos hablaban de Elena en tiempo pasado, contando anécdotas superficiales que no capturaban ni una pizca de quién era ella. Sentí que estaban profanando su recuerdo, convirtiéndolo en un evento social. Yo me sentí invisible, como si mi dolor fuera solo el telón de fondo para su teatro. Durante esa reunión mi sobrino, el hijo de la otra hermana de Verónica, un niño de unos 7 años, se me acercó. ¿Es verdad que echaste a la señora que cuidaba a Leo porque estaba enferma?, me preguntó con la inocencia cruel de los niños. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a Verónica al otro lado de la sala, y vi una pequeña sonrisa de triunfo en sus labios. Se había encargado de esparcir su veneno incluso entre los más pequeños. La humillación ya no era solo mía, se había convertido en una leyenda familiar. Una historia que se contaba en susurros para definirme como el hombre cruel y tonto que había sido engañado por la empleada. Me levanté de mi asiento y me fui a mi despacho sin decir una palabra, dejando que ellos celebraran a su versión de Elena. Lucia finalmente salió de su habitación. Una semana después de la fiesta, la vi en el pasillo. Estaba más delgada, más pálida. Llevaba un pañuelo sencillo cubriendo su cabeza. No llevaba la peluca.
Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en los suyos vi un océano de dolor, pero también una extraña fortaleza. No me dijo nada. Simplemente asintió con la cabeza y siguió su camino hacia la cocina. Ese pequeño gesto, esa dignidad silenciosa, fue más elocuente que cualquier discurso. No me estaba culpando, pero tampoco me estaba absolviendo. Su silencio era un espejo que me obligaba a confrontar mi propia debilidad. Yo era el dueño de todo aquello, pero ella, con su pañuelo y su mirada serena, tenía un poder que yo había perdido hacía mucho tiempo. Empecé a observar a Lucia desde la distancia. Volvió a sus tareas de limpieza, moviéndose por la casa con una eficiencia silenciosa. Evitaba cruzar mi camino, y sobre todo, evitaba la habitación de Leo. El niño, por su parte, parecía sentir su presencia. A veces, cuando ella pasaba por el pasillo, él dejaba de jugar, y giraba la cabeza hacia la puerta, como si una parte de él la reconociera, la llamara en silencio. Verónica se aseguró de que no volvieran a estar solos. Contrató a una nueva niñera, una joven estricta y con un currículum impecable que trataba a Leo como a un proyecto, no como a un niño. La risa que apenas había empezado a brotar en mi hijo, se extinguió de nuevo. La casa volvió a su silencio opresivo. Una noche, no pude dormir. Bajé a la cocina por un vaso de agua y la encontré allí. Lucia estaba sentada a la mesa, bajo la luz tenue de la lámpara, mirando una fotografía gastada. Cuando me sintió, la guardó rápidamente, pero no lo suficiente. Pude ver la imagen de un hombre joven y una niña pequeña, su familia, la que probablemente había perdido. Lo siento, le dije, sin saber muy bien por qué. Ella levantó la vista, y por primera vez desde la fiesta, me habló. Su voz era baja pero firme. No tiene por qué disculparse, señor Montenegro. Cada uno lucha sus propias batallas. Yo entiendo eso. No había resentimiento en su voz, solo una profunda y cansada comprensión de la naturaleza humana. Y eso, de alguna manera, me hizo sentir aún peor. Verónica intensificó su control. Empezó a revisar las cuentas de la casa, cuestionando cada gasto. Ricardo, estás gastando una fortuna en el mantenimiento de este lugar. Deberíamos recortar gastos innecesarios. Su insinuación era clara. El salario de Lucia era un gasto innecesario. Me estaba arrinconando, intentando forzar mi mano para que yo mismo la despidiera, y así ella quedar con las manos limpias. Era una humillación lenta, una erosión constante de mi autoridad. Me presentaba documentos para firmar, decisiones de la empresa que necesitaban mi atención urgente, manteniéndome ocupado, distraído, mientras ella tejía su red a mi alrededor, aislándome de mi propio personal, de mi propia casa. El punto de quiebre fue sutil, casi imperceptible. Estaba en mi despacho, revisando unos planos cuando escuché un sonido. No era una risa. Era algo más frágil, como el tintineo de un cristalito. Me asomé al pasillo. La puerta de la habitación de Leo estaba entreabierta. Lucia estaba dentro. No sé cómo había burlado la vigilancia de la nueva niñera. Estaba de espaldas a mí, sentada en el suelo. No estaba cantando ni hablando. Simplemente, hacía figuras con sus manos en el pequeño rayo de sol que entraba por la ventana, creando sombras de pájaros y mariposas en la pared. Y Leo, mi hijo silencioso, estaba sentado frente a ella, completamente cautivado, con una pequeña sonrisa en su rostro, mientras sus deditos intentaban imitar los movimientos de ella. En ese instante, vi la verdad con una claridad brutal. No era Lucia la que estaba enferma. La enfermedad era la soberbia, la crueldad, el veneno que Verónica había inyectado en mi hogar. Vi el amor puro y desinteresado en ese simple juego de sombras, un amor que no pedía nada a cambio, un amor que estaba sanando a mi hijo, donde todos los médicos y todo mi dinero habían fracasado. Era el mismo tipo de amor silencioso y paciente que Elena me había dado a mí cuando yo no era nadie, el amor que yo había olvidado cómo reconocer, y mucho menos cómo dar. El amor que nadie más en esa casa había visto, o había querido ver. Me quedé allí, escondido en la sombra del pasillo viendo esa escena sagrada. Era un momento tan íntimo y tan frágil que sentí que mi presencia podría romperlo. Vi a mi hijo, por primera vez en más de un año, conectar con otro ser humano.
Y esa conexión no la había comprado yo, no la había forzado Verónica, la había creado una mujer a la que habíamos humillado, juzgado y condenado. El abandono que yo sentía no era solo el de mis amigos o mi familia, era el abandono de mi propia decencia, de mis propios principios. Había permitido que el miedo al qué dirán me convirtiera en un cómplice silencioso de la injusticia. La rabia que sentí en ese momento no fue explosiva, fue una rabia fría, profunda y lúcida. Una rabia que me devolvió la claridad que había perdido. Regresé a mi despacho, cerré la puerta y me senté en mi escritorio. Ya no veía los planos de un nuevo edificio. Veía los cimientos de mi vida, podridos y a punto de colapsar. Verónica no solo había humillado a Lucia, había insultado la memoria de Elena, había puesto en peligro el bienestar de mi hijo, y me había convertido en un títere en mi propia casa. El abandono había llegado a su fin. Ahora empezaba la recuperación, y sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que para reconstruir mi vida, primero tenía que demoler una parte de ella. Tomé una hoja de papel y empecé a escribir. No era un plan de negocios ni un contrato, era una lista. Una lista de acciones, de decisiones que había pospuesto por demasiado tiempo. Cada palabra que escribía era un ladrillo que quitaba del muro de mi cobardía. Ya no me importaba la opinión de la sociedad, ni el escándalo, ni el apellido Montenegro. Solo me importaban tres cosas: la paz de Lucia, la felicidad de mi hijo, y la recuperación de mi propia alma. Esa noche, el magnate de la construcción murió en ese despacho, y el hombre que aprendió a poner un ladrillo sobre otro, el hombre que le prometió un castillo a su esposa, finalmente, después de tanto tiempo, empezó a recordar cómo se construye un verdadero hogar. Mi primer acto de guerra fue organizar una fiesta. Suena ridículo, lo sé, pero en mi mundo, las batallas no se libran con armas, sino con copas de champán y sonrisas forzadas. Verónica había estado insistiendo en hacer una gala de caridad para limpiar la imagen de la familia. Acepté, pero mi motivo era otro. Quería reunirlos a todos, a toda esa gente que me había dado la espalda, en mi territorio. Quería mirarlos a los ojos y demostrarles que Ricardo Montenegro no estaba acabado. Fue un movimiento estúpido. Un último intento desesperado de jugar con las reglas de un juego que ya me había cansado. Estaba levantando el escenario para mi propia ejecución, y ni siquiera me daba cuenta. Verónica, por supuesto, estaba radiante. Para ella, no era una batalla, era su coronación como la nueva matriarca de la familia. Los preparativos fueron una locura de opulencia y mal gusto. Verónica contrató a los decoradores más caros, ordenó flores traídas de Holanda, y un catering que costaba más que la primera casa que construí. La mansión se transformó en un palacio de mentira, cada rincón pulido para reflejar una felicidad que no existía. Lucia fue relegada a las sombras, invisible para los ejércitos de personal que invadían la casa. La veía a veces, limpiando en silencio un rincón que los decoradores habían ensuciado, con una dignidad que contrastaba brutalmente con el circo que la rodeaba. Yo observaba todo desde mi despacho, con un nudo en el estómago, sintiendo que cada flor, cada candelabro, era un clavo más en el ataúd de la vida que una vez tuve con Elena. La noche de la fiesta llegó, y con ella, la manada. Hombres en esmoquín y mujeres goteando diamantes llenaron mi casa, sus risas resonando huecas en el gran salón. Yo me movía entre ellos con Leo en brazos, mi pequeño escudo humano. Cada cumplido sobre lo fuerte que estaba siendo, se sentía como una bofetada. Me sonreían, me daban palmadas en la espalda, pero en sus ojos veía el morbo, la curiosidad de ver hasta dónde llegaría mi caída. Era el emperador desnudo en su propia corte, y todos parecían saberlo menos yo. Verónica flotaba de grupo en grupo, la anfitriona perfecta, aceptando elogios por una fortaleza que no era suya, en una casa que estaba envenenando desde dentro. Al principio de la noche, Verónica se había acercado a Lucia con una orden fría y precisa. Tú te quedas en la cocina y en el área de servicio, que ninguno de los invitados te vea. ¿Entendido? Lo dijo en un susurro sibilante, pero con la fuerza de un decreto real. Lucia, que solo estaba asegurándose de que la comida de Leo estuviera lista, simplemente asintió. No discutió, no mostró emoción alguna. Esa aceptación silenciosa, esa capacidad de absorber la humillación sin romperse, enfurecía a Verónica aún más. Yo lo vi desde la distancia y no dije nada. Seguía siendo un cobarde,
convencido de que evitar una confrontación era la forma más inteligente de mantener la paz, sin darme cuenta de que la paz ya se había perdido hacía mucho tiempo. Pero los planes, sobre todo los de los niños, no entienden de jerarquías sociales. A medianoche, Leo empezó a inquietarse, luego, a llorar. No era un llanto normal, era un lamento profundo, desolador, que ninguna distracción podía calmar. La niñera de currículum impecable intentó todo su repertorio de técnicas pedagógicas, pero el niño solo lloraba más fuerte. Los invitados empezaron a mirarme, sus sonrisas de cortesía se tensaron. Sentí el pánico subiendo por mi garganta. El heredero perfecto se estaba desmoronando, y con él, mi fachada. Desesperado, y sintiendo la mirada de Verónica clavada en mi nuca, supe que solo había una persona en esa casa que podía calmar esa tormenta. Dejé a Leo con la niñera y caminé con paso rápido hacia la cocina, ignorando las miradas curiosas. Encontré a Lucia sentada en un pequeño taburete, pelando papas, como si al otro lado de la puerta no hubiera un mundo de lujo y falsedad. «Ven conmigo», le ordené, mi voz más dura de lo que pretendía. «El niño te necesita». Ella levantó la vista. Sus ojos serenos me estudiaron por un segundo. No preguntó, no dudó. Simplemente se secó las manos en el delantal, se levantó y me siguió. En ese momento, no pensé en su dignidad ni en la orden de Verónica. Solo pensé en silenciar el llanto que estaba desnudando mi fracaso ante todo el mundo. Cuando Lucy entró en el salón, un murmullo recorrió la multitud. Era la empleada, la mujer invisible, ahora en el centro del escenario. Se movía con una timidez que delataba su incomodidad, manteniendo la cabeza gacha, sus ojos fijos solo en la figura temblorosa de mi hijo. Leo, al verla, extendió sus bracitos hacia ella al instante, y su llanto se convirtió en un gemido suave. La tomé del brazo y la guié hacia un rincón, lejos del centro de atención. Verónica nos observaba desde el otro lado de la sala, su rostro una máscara de furia helada. La tregua silenciosa había terminado. La guerra se había declarado abiertamente en medio de mi fiesta. Estaba atrapado en una conversación con dos de mis mayores inversores, hombres que podían construir o destruir mi empresa con una sola llamada telefónica. Tenía a Leo en un brazo, que ahora se aferraba a mi camisa pero miraba constantemente a Lucia, que permanecía a un par de pasos de distancia, como una sombra protectora. Para demostrar que todo estaba bajo control, para mostrar al heredero sano y salvo, empecé a hablar de planes de expansión, de proyectos futuros. Intentaba sonar confiado, el líder que siempre había sido, mientras por dentro sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Quería que esa noche terminara, que todos se fueran y me dejaran solo con el silencio y mi vergüenza. Y entonces, ocurrió. En un gesto que nadie podría haber previsto, un gesto nacido de la pura curiosidad que Lucia había despertado en él, Leo se inclinó hacia adelante. No me buscaba a mí. Sus pequeños ojos estaban fijos en el cabello castaño y perfectamente peinado de Lucia. Con la velocidad de un rayo, su manita se estiró, se aferró a un mechón y tiró con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. No fue un acto de maldad, fue el primer acto de verdadera interacción que le había visto hacer en un año. Un milagro silencioso que se convirtió en una catástrofe. La peluca se desprendió y cayó al suelo de mármol con un sonido sordo y vergonzoso, como el de un secreto que se rinde. El mundo se detuvo. El murmullo de las conversaciones, la música suave del piano, el tintineo de las copas, todo se desvaneció, absorbido por un silencio tan profundo y denso, que podías oír el latido de tu propio corazón. Todos los ojos se clavaron en Lucia, la luz brillante de los candelabros, diseñada para hacer resplandecer las joyas y las sonrisas, ahora se convertía en un foco cruel, iluminando sin piedad su cabeza expuesta. Su cabello, escaso y fino como el de un recién nacido, revelaba la batalla que había librado en la soledad, una guerra contra una enfermedad de la que yo no sabía nada. Era la imagen de la vulnerabilidad más absoluta, expuesta ante un tribunal de extraños. Vi cómo su cuerpo se encogía sobre sí mismo, como si quisiera desaparecer. Sus manos, temblorosas, subieron instintivamente para cubrir su cabeza, un gesto inútil y desgarrador. Su rostro, normalmente sereno, se había vuelto del color del mármol bajo sus pies,
Estaba petrificada, atrapada en la peor pesadilla que podía imaginar. Por un instante que duró una eternidad, nadie supo qué hacer. El shock era tan grande que había paralizado a todos. Yo mismo me quedé helado, con la peluca a mis pies y mi hijo en brazos, sin entender del todo la magnitud de lo que acababa de pasar. Era una escena suspendida en el tiempo, un cuadro de humillación y sorpresa. Pero Verónica no estaba paralizada, estaba lista. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad perfecta para ejecutar su sentencia. Dio un paso al frente, atrayendo todas las miradas, y su voz, afilada como un trozo de cristal roto, cortó el silencio. «Dios mío, Ricardo», exclamó, con una mezcla perfecta de horror y desprecio teatral. «¿Qué clase de persona enferma has puesto cerca de mi sobrino?». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos escucharan la siguiente estocada. «Debe ser contagiosa». Las palabras quedaron flotando en el aire, venenosas y letales. No solo había expuesto a Lucia, la había condenado, la había convertido en una amenaza, en una plaga. El efecto fue inmediato. Los susurros estallaron como un incendio en un campo seco. Vi a la gente dar un paso atrás instintivamente, como si el aire alrededor de Lucia estuviera realmente contaminado. Vi miradas de asco, de lástima fingida, de morbo puro. La habían juzgado y sentenciado en menos de 10 segundos. La humillación pública de Lucia era ahora un hecho consumado. Verónica sonrió, una sonrisa diminuta, casi imperceptible, de pura satisfacción. Había ganado. Había destruido a su rival frente a todo mi mundo, y lo había hecho usando a mi propio hijo como arma. La crueldad del acto era tan inmensa, tan calculada, que me dejó sin aliento. Y yo no hice nada. Esa es la verdad más vergonzosa de mi vida. Mi primer pensamiento no fue defender a la mujer inocente que temblaba a mi lado. Mi primer pensamiento fue el escándalo. Mi reputación. Mis negocios. El apellido Montenegro manchado en todos los periódicos de la mañana siguiente. Por un segundo terrible, vi a Lucia no como la mujer que estaba devolviéndole la vida a mi hijo, sino como un problema, una complicación que amenazaba el imperio que tanto me había costado construir. Me quedé quieto, un cobarde con un traje de miles de dólares, viendo cómo la dignidad de una buena persona era pisoteada en el suelo de mi propia casa, pero mientras miraba el rostro devastado de Lucia, y luego el rostro triunfante de Verónica, algo dentro de mí se rompió. Fue como si un rayo cayera dentro de mi cabeza, iluminando todos los rincones oscuros de mi vida. Vi a Elena, muriendo sola en ese castillo que le construí. Vi a mi hijo, encerrado en su silencio. Y me vi a mí mismo, un hombre tan obsesionado con construir paredes que se había olvidado de construir un hogar. La maldad de Verónica no era un evento aislado. Era el reflejo de la maldad que yo había permitido que creciera en mi propia casa, en mi propia alma, alimentada por mi ausencia y mi orgullo. El silencio ya no era de shock, era de juicio, y el acusado era yo. El hechizo se rompió. La parálisis desapareció, reemplazada por una rabia fría y clara que nunca antes había sentido. Ya no me importaban los inversores, ni los invitados, ni los titulares de mañana. Solo había una cosa correcta que hacer. Ignoré la peluca en el suelo. Di un paso, y luego otro, cerrando el espacio que me separaba de Lucia. El murmullo se detuvo. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando mi siguiente movimiento. Sentí como si estuviera caminando sobre un cable a miles de metros de altura, y que cada paso me alejaba de la vida que conocía, y me acercaba a una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Llegué frente a Lucia. Ella seguía con las manos en la cabeza, temblando. Con una suavidad que ni yo mismo sabía que poseía, tomé sus muñecas y bajé sus manos lentamente. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi un abismo de dolor, pero debajo de ese dolor, vi una fuerza inquebrantable, la misma que le permitía cantar canciones de cuna a un niño que no respondía. En ese momento, no necesité palabras. Le estaba pidiendo perdón con la única cosa que me quedaba. Un gesto de simple y llana humanidad.
Sostuve sus manos entre las mías, y sentí cómo su temblor empezaba a calmarse un poco. Entonces, me giré para enfrentar a Verónica. Ella me miraba con una expresión de incredulidad, como si no pudiera entender por qué estaba arruinando su momento de gloria. Dejé que el silencio se alargara un segundo más, saboreando el poder que me daba. Luego, hablé. Mi voz no fue un grito. Fue baja, controlada, pero cargada con todo el peso de mi recién descubierta convicción. Cada palabra resonó en el salón como un martillazo. La única enfermedad en esta casa, dije, mirándola directamente a los ojos, es tu alma, Verónica. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de puro shock. No le di tiempo a responder. No había nada que pudiera decir. Su juicio había terminado. Sal de mi casa, continué, con la misma voz gélida. Ahora. No señalé la puerta, no levanté la voz. La orden era absoluta, innegociable. Vi el pánico en sus ojos cuando se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, de que había calculado mal mi punto de quiebre. Miró a su alrededor, buscando apoyo entre los invitados, pero solo encontró rostros que evitaban su mirada. Su humillación pública fue tan rápida y brutal como la que ella había infligido. En un instante, pasó de ser la reina de la fiesta a una paria. Sin esperar a verla moverse, le di la espalda a ella y a todos los demás. Puse un brazo protector sobre los hombros de Lucia, que todavía parecía estar en estado de shock. Vamos, le susurré, y juntos, empezamos a caminar hacia la salida del salón. Pasamos entre los invitados como si fueran estatuas. Sus rostros una mezcla de asombro y desconcierto. Yo no los miré. Ya no me importaban. En ese momento, mi mundo se había reducido a dos personas. El niño que todavía sostenía en un brazo, y la mujer que caminaba a mi lado. Estaba abandonando mi antiguo reino, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba caminando hacia un hogar. La llevé a la biblioteca, el único lugar de la casa que todavía sentía como un santuario. Cerré las pesadas puertas de madera, dejando el sonido del escándalo afuera. El silencio en la habitación era diferente. Era un silencio de paz. Hice que Lucia se sentara en uno de los sillones de cuero y me arrodillé frente a ella, todavía con Leo en brazos. Ella me miró, confundida, sin entender lo que estaba pasando. Perdóname, le dije, y mi voz finalmente se quebró. Perdóname, Lucia. No por esta noche. Perdóname por mi ceguera. Por no haber visto la persona increíble que eres. Las lágrimas que no lloré en el funeral de mi esposa, finalmente encontraron una salida. Y en esa biblioteca, rodeado de libros que hablaban de grandes hombres, finalmente empecé a aprender lo que significaba ser uno. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías elegido salvar tu reputación o la dignidad de una persona inocente? Te pido que escuches esta historia hasta el final y me lo digas. ¿Qué habrías hecho tú? Y por favor, déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. En la quietud de la biblioteca, mis lágrimas cayeron sobre el costoso tapete persa sin hacer ruido. Lucia no se movió, no retiró sus manos de las mías, simplemente me observó, con una intensidad que parecía leer cada uno de mis fracasos y arrepentimientos. El silencio se estiró hasta que fue roto por un pequeño sonido. Leo, que había estado observando todo con sus ojos enormes y serios, se inclinó desde mi brazo y extendió su manita. Con una delicadeza que me partió el alma, sus deditos tocaron la mejilla de Lucia. No fue un gesto brusco como el que le arrancó la peluca. Fue una caricia, una pregunta silenciosa. En ese momento, Lucia cerró los ojos y una sola lágrima rodó por su rostro. No me miró a mí, miró a mi hijo, y con un casi imperceptible movimiento de cabeza, me perdonó. No por mí, lo entendí en ese instante, lo hizo por él. No volví a cruzar palabra con Verónica esa noche. Mientras Lucia llevaba a un Leo ya calmado a su cama, yo hice una sola llamada. Le pedí al jefe de mi personal, un hombre leal que había estado conmigo desde mis inicios, que se encargara. No hubo gritos, ni escenas. Desde la ventana de mi despacho, la vi salir. Ya no era la reina de la fiesta, con su vestido de diseñador y su aire de superioridad.
Era solo una mujer arrastrando una maleta hacia un taxi común que esperaba en la puerta de servicio. Las luces de la mansión, que ella tanto amaba, iluminaron por última vez su rostro lleno de una furia impotente. El personal de la casa observó su partida en silencio, desde las sombras. No hubo despedidas. La mansión finalmente había purgado su propio veneno, y el silencio que quedó después fue limpio, casi sagrado. Los días que siguieron fueron extraños, como aprender a caminar de nuevo. La casa se sentía inmensa y vacía sin la tensión que Verónica generaba. Lucía y yo nos movíamos con una cautela torpe, sin saber bien cuáles eran las nuevas reglas. Yo era su jefe, pero también era el hombre que se había arrodillado a sus pies. Para romper ese hielo, una mañana tomé el desayuno de Leo y el mío y lo llevé a la cocina. La encontré allí, tomando un café sola. Me senté en la modesta mesa de madera, la misma que usaba el personal. No dije nada, solo empecé a comer. Ella me observó un momento, y luego una pequeña sonrisa, la primera que le veía desde la fiesta, se dibujó en sus labios. No necesitamos hablar. En esa cocina, lejos del comedor de caoba y los candelabros de cristal, empezamos a sentar los primeros cimientos de algo nuevo. Mi transformación no fue un milagro de un día para otro, fue un trabajo de demolición y reconstrucción, lento y doloroso. Empecé a cancelar reuniones, a delegar decisiones. Mi imperio podía esperar, mi hijo no. Le pedí a Lucia que me enseñara. Que me enseñara las canciones de cuna, los juegos de sombras, el lenguaje silencioso del amor paciente. Recuerdo una tarde, tirado en el suelo de la habitación de Leo, mis manos grandes y torpes tratando de formar la sombra de un conejo en la pared. Fracasé miserablemente, creando una mancha deforme que no se parecía a nada. Y entonces, escuché un sonido. Un sonido que no había oído en más de un año. La risa de mi hijo. Una risa clara y pura. Me giré hacia él, y Leo me estaba mirando, riendo a carcajadas de mi torpeza. En ese momento, supe que estaba en el camino correcto. A medida que la vida volvía a los ojos de mi hijo, también volvía a Lucia. Un día, sin previo aviso, dejó de usar el pañuelo que cubría su cabeza en la casa. Su cabello, aunque todavía corto, ya formaba un halo suave y oscuro alrededor de su rostro. Era como ver florecer una planta que todos creían muerta. Con su cabello al descubierto, parecía que también se había despojado de la última capa de vergüenza y miedo. Empezó a moverse por la casa con una nueva confianza. Su risa se unía a la de Leo, llenando los pasillos que antes solo conocían el eco de la soledad. Ya no era la sombra silenciosa que se escondía en los rincones. Era la luz de mi hogar. Y yo, que había vivido tanto tiempo en la oscuridad, no podía dejar de mirarla. Una tarde, estábamos los tres en el salón. Yo le leía a Leo un cuento infantil, exagerando las voces de los personajes. Lucia estaba sentada en el sofá, remendando uno de los peluches del niño. De repente, Leo, que estaba en mi regazo, señaló con su dedito la lámpara que iluminaba la habitación y dijo, con una claridad que me heló la sangre: Luz. No dijo papá. No dijo mamá. Dijo luz. Miré a Lucia, esperando ver en su rostro una sombra de decepción. Pero lo que encontré fue una alegría tan pura, tan radiante, que me desarmó. Se acercó a nosotros, besó la cabeza de Leo y me miró a los ojos. Es la primera palabra que le oigo decir, susurró. Y yo supe que no se refería solo a la lámpara. Se refería a ella, se refería a lo que ella había traído de vuelta a nuestras vidas. Pasaron los meses. La primavera llegó y tiñó de verde los jardines de la mansión. Un sábado por la tarde, mientras veíamos a Leo dar sus primeros pasos torpes sobre el césped, supe que no podía esperar más. No planeé un discurso, no compré un anillo de diamantes, simplemente me giré hacia Lucia, que lo miraba con lágrimas de orgullo en los ojos, y le hablé desde lo más profundo de mi alma rota y reconstruida. Durante años, me obsesioné con construir edificios, castillos de concreto y acero. Le dije, mi voz apenas un susurro. Pero tú, con tus manos y tu corazón, construiste un hogar aquí, sobre las ruinas de mi vida. Quédate, Lucia. No como la cuidadora de mi hijo, quédate como mi compañera. Ayúdame a construir un futuro, con nosotros.
Nuestra boda no apareció en ninguna revista de sociedad. No hubo cientos de invitados ni una fiesta extravagante. Fue un jueves por la mañana, en el pequeño juzgado del pueblo. Nuestros únicos testigos fueron la cocinera, que lloró como si estuviera casando a su propia hija, y el viejo jardinero, que nos regaló un ramo de flores recién cortadas de su jardín. Lucia llevaba un vestido sencillo de color crema y su cabello corto adornado con una sola flor blanca. Leo, en mis brazos, llevaba un pequeño traje, y no paró de reír durante toda la ceremonia. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, no sentí el triunfo del magnate, que cierra un gran negocio. Sentí la humilde y abrumadora gratitud del náufrago que por fin llega a tierra firme. Un año después de aquella noche terrible, la escena era completamente diferente. Estábamos en el jardín, sobre una manta de picnic. El sol de la tarde doraba el césped. Leo, que ahora era un torbellino de risas y palabras, corría persiguiendo una mariposa. Lucia, con su cabello ahora ondeando con el viento, preparaba unos sándwiches. Yo estaba recostado, sin traje, sin zapatos, sintiendo la hierba bajo mis manos. La miré reír mientras Leo finalmente atrapaba la mariposa, y la dejaba ir con un grito de alegría. Y en ese instante lo comprendí. El castillo que le prometía a Elena, el lugar seguro donde ninguna tormenta podría tocarla, no era de ladrillos. Era esto. Era una tarde de sol, la risa de un hijo sano, y el amor de una mujer buena que me enseñó que la verdadera riqueza no se construye, se cultiva. La justicia, la verdadera, no fue ver a Verónica desterrada de nuestro mundo. Su nombre nunca más fue pronunciado en nuestra casa, se desvaneció como un mal recuerdo. La verdadera justicia fue esto, la felicidad silenciosa y cotidiana que construimos sobre las cenizas de la soberbia y el dolor. Fue la prueba de que el amor más poderoso no es el que se exhibe en grandes fiestas, sino el que crece en silencio, en los gestos pequeños, en las batallas compartidas. El amor que nadie vio, pero que, al final, fue el único que logró salvarnos a todos. Esa fue mi verdadera obra, la única construcción de la que siempre estaré orgulloso.